Si nosotros queremos hablar y entender un poco más el conflicto de nuestro país, primero que todo tenemos que ir a las raíces. ¿De dónde surge el conflicto? Las cosas no salen porque sí, de generación espontánea, como se cree. No es porque hay unos malos y otros buenos y ya, o sea, todo tiene una razón de ser. Desde este punto de vista no nos vamos a enfocar quiénes son buenos, quiénes son malos, sino vamos a entender de dónde surge el conflicto de nuestra nación. Una de las primeras razones por las cuales nosotros comenzamos a cambiar nuestra geografía fue gracias a la época colonial, cuando llegaron estos españoles y llegaron todos estos europeos a tomarse las Américas y a crear nuevas colonias de sus países imperialistas en esa época, que eran, por ejemplo, el Imperio Ibérico, ¿sí? Que es toda la parte de España y Portugal. A razón de, y todo, más que todo, pues todos los países europeos querían crear su propio imperio acá, en nuestras Américas. Cuando ellos llegan, obviamente ya existían unas poblaciones originarias, unas poblaciones indígenas. ¿Qué pasa con estas poblaciones indígenas? Pues obviamente se resisten al poderío de estas organizaciones coloniales, como eran, por ejemplo, el Virreinato de España, que acá se denominó como el Virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué pasa? Ellos por lo general pues tenían unas costumbres, unas formas de alimentarse, tenían unas formas de vivir, una habitabilidad particular. Cuando llegan acá y ven las condiciones bajo las cuales viven los pueblos aborígenes, pues obviamente contrastaban con su forma y su pensamiento. A raíz de eso, uno de los principales alimentos que tenían, por ejemplo, estos pueblos que eran coloniales, como España, era la carne. Para ellos la carne era fundamental. Existían dos animales de los cuales de alguna forma suplían la necesidad de esa carne, que eran el ganado bovino y el ganado caprino. Pero el ganado caprino lo usaban más que todo como para movimiento de mercancías, por ejemplo, como medio de transporte. El ganado bovino obviamente era para poder suplir la necesidad de carne que ellos tenían, porque eso pertenecía a la dieta alimenticia de estos europeos y más que todo españoles. Al llegar a nuestra región, que tenía ya sus propias condiciones y que tenía su propia civilización, no quiere decir que porque ellos no vivían bajo las mismas condiciones que vivían, por ejemplo, los pueblos españoles o los pueblos europeos, era porque estuvieran en un nivel de desarrollo un poco menor, ¿sí? A raíz de que ellos tienen su propia dieta alimenticia, y dentro de la dieta alimenticia es fundamental el consumo de carne. Entonces ellos tienen que traer ganado caprino y ganado bovino. Este ganado bovino necesitaba unas condiciones bajo las cuales se pudiese alimentar y tuviese un desarrollo muy equilibrado para poder ser consumida la carne que ellos tenían, ¿sí? Entonces, que ellos cómo podían acondicionar el entorno para poder de alguna forma criar estos animales. Pues fundamentalmente, como nuestros pueblos estaban dentro de entornos que eran más boscosos, porque las Américas en esa época eran muy boscosas, no tenían estas sabanas extensas de tierra bajo los cuales se podían alimentar estos animales. Entonces tuvieron que tomar la decisión de simplemente erradicar árboles o toda esta boscosidad para poder acondicionar los lugares para consumir los alimentos que eran necesarios para los bovinos y caprinos. Entonces, obviamente, como llegan estos animales bajo estas condiciones que las estaban adaptando, hubo muchos animalitos de estos que se murieron, que llegaron en barcos y obviamente no se pudieron adaptar a los entornos y pues murieron. Pero hubo otros animales que ya después, como entendieron cómo poder adaptar este tipo de cosas, pues adaptaron las condiciones, cogieron y deforestaron un montón de árboles y tumbaron un montón de flora y fauna que era necesaria para el ecosistema de nuestro país, de nuestras regiones americanas. Entonces, a raíz de eso fue que se crearon, digamos, una forma imponente y una forma fuerte, se crearon estas condiciones para los animales. Una vez ya tenían las extensiones de tierra, pues para que sean utilizadas por los animales, pues ¿qué hacían con estas tierras? Simplemente las encerraban, las alinderaban y pues tomaban posesión sobre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Al tomar posesión sobre ellas, pues comienzan a esclavizar a los pueblos aborígenes en ese entonces y a utilizarlos como personajes para poder construir su imperio acá en las Américas. Obviamente los pueblos aborígenes pues se resistieron.
hubo una increíble masacre en ese entonces porque se crearon guerras. Pasó todo esto a raíz de que llegaron estos pueblos europeos, y dentro de estos pueblos estaban Belalcázar, estaba Gonzalo Jiménez de Quesada, que Gonzalo Jiménez de Quesada llegó como por el 1538. Todo esto sucedió más o menos en el siglo XVI, ¿sí? Entonces alrededor de todo esto, pues como estaban tomando posesión sobre casi prácticamente todos los sectores de las Américas, todos los lugares de las Américas, entonces comenzaron a tener relaciones con los pueblos aborígenes, y a raíz de esto pues nacieron los pueblos mestizos y más criollos que al pasar el tiempo, más o menos como por el siglo XVIII, se volvieron comerciantes. Entonces eran como los hijos de las empleadas o gente que ellos consideraban más bajo nivel, ¿sí? Entonces estos criollos o estos mestizos comenzaron a cumplir funciones, por ejemplo, se organizaron y comenzaron a cumplir funciones más comerciales, a cumplir funciones más de comercialización de estos productos, por ejemplo, como los productos cárnicos. Cuando al pasar el tiempo, pues ya habían organizaciones un poco más grandes de comerciantes, entre siglo XVIII y XIX más o menos. Comenzaron a organizarse en estos pueblos y pues comenzaron a tener relevancia. Entonces más o menos en esta época, entre el siglo XVIII y XIX, pues comienzan a levantarse pues los pueblos en Europa, y más que todo como por los lados de Francia comienzan a levantarse en estos pueblos a raíz de la cantidad de injusticias que había, por ejemplo, en Francia. Y a raíz de esto pues se gesta la revolución. Digamos, ya había un conflicto allá en España y ellos tienen que de alguna forma financiar ese conflicto, entonces comienzan a subir los impuestos acá en nuestro lugar de origen. A raíz de esto, a raíz de que se suben los impuestos, pues ellos dicen, pues obviamente siempre los impuestos se les subían a los pueblos, a la parte más vulnerable de esta cadena, o al eslabón más vulnerable, y en ese entonces uno de los más vulnerables eran, por ejemplo, los sectores comerciantes, ¿sí? Los que comercializaban, y los campesinos. Entonces por allá, más o menos en Socorro, Santander, comienzan a llegar estas voces de revolución e independencia, y surge lo que llaman en ese entonces el levantamiento de los comuneros. Este levantamiento de los comuneros lo que pretendía era pues una independencia. ¿Sí? A raíz de esto es que comienza prácticamente el proceso independentista, y también porque pues estos campesinos y estos comerciantes también querían de alguna forma tener los mismos privilegios de estos personajes, que era que ellos se apoderaban de las tierras, se adueñaban de las tierras, las alinderaban y se las hacían suyas a la fuerza. Entonces pues ellos les parecía injusto, sabiendo que ellos no habían trabajado el proceso de adecuación de estas tierras. Ahí surgen los primeros conflictos por tierra, porque estos sectores criollos se autoproclamaron de alguna forma como los únicos que tenían derecho a tener tierras, y vuelve otra vez a subyugar a los pobres campesinos que quedaban detrás, o sea, como los pueblos, digamos, más desfavorecidos quedaron relegados, y fueron los campesinos que cultivaron esas tierras en un principio, ¿sí? Entonces por eso es que de alguna forma siempre nosotros tenemos que tener claro que el carácter de la tierra colombiana y de la tierra de las Américas es un carácter agrícola, no es un carácter ganadero. Entonces cuando nosotros pasamos, por ejemplo, por lugares por allá del Magdalena Medio, por la parte del departamento de Santander, el Meta o partes del valle de estos departamentos, uno se da cuenta de que hay grandes extensiones de tierra en donde solamente están ocupados por 2-3 vacas, a lo mucho. ¿Por qué? Porque al pasar del tiempo, estas familias que se organizaron en un momento por pues proclamar libertad, se volvieron la copia de sus enemigos. Se volvieron igual de oligarcas, se volvieron igual de concentradores de tierra, y no desarrollaron la tierra, sino siguieron con el mismo carácter de volver
estas grandes porciones de tierra como una muestra de poderío, ¿sí? Como una muestra de poder imponerse como si fueran señores feudales ante los otros pueblos que eran más marginados y a seguir las mismas costumbres comerciales o el mismo negocio de sus antecesores, ¿sí? Que es el negocio de las carnes, cuando en esencia ese no es el carácter de nuestras tierras. De hecho, nuestras tierras, por lo general, si ustedes habrán escuchado, hay tierras donde se da cualquier cosa que ustedes cultiven, porque ese es realmente el carácter que se le puede dar a nuestra tierra y con el cual podemos llegar a tener una rentabilidad altísima. Entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Estas tierras, o digamos las partes aledañas de estas tierras se comenzaron a volver a organizar como unos guetos, en donde habían unas personas que estaban siendo marginadas, pero que estaban siendo al mismo tiempo utilizadas para poder de alguna forma desarrollar estos, o cuidar, o poder utilizarlas como mano de obra para estos señores feudales, pero al mismo tiempo las iban marginalizando y no les daban oportunidad de adquirir nada de tierra. Entonces la tierra iba siendo pues simplemente una muestra de poderío, no se desarrollaban. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es el origen del conflicto, que el origen del conflicto es simplemente una mala repartición de tierra que viene desde hace mucho tiempo, prácticamente desde las primeras colonias españolas acá, entendemos que pues como no hay buena repartición de tierra y por eso los grupos al margen de la ley como las guerrillas nacieron, debido a que no habían oportunidades de adquisición de tierra en una época, ¿sí? Y eso fue evolucionando en que las personas que no tenían esas oportunidades, habían muchas que siendo marginadas, se iban a los centros urbanos, a los principales centros urbanos de nuestro país, que son Medellín y Bogotá. Y eso iba generando una densificación dentro de las ciudades. Y al generar esa densificación, o sea, esa abundancia de personas, primero que todo, en un lugar donde no estaba planificado para cubrir la cantidad de personas y habitantes que venían, entonces generan, como no estaba, planificado para eso, pues genera escasez dentro de los mismos centros urbanos. Y al generar esa escasez, pues se generan cordones de miseria y se generan urbanizaciones marginadas dentro del casco urbano o inclusive fuera del casco urbano, como barrios sin legalizar, como invasiones, que no tenían, cubiertos los servicios básicos como agua, luz, teléfono y todo este tipo de servicios básicos y alimentación, techo y todo esto que se necesitaba para poder sobrevivir. Al no tener los servicios básicos para poder sobrevivir, ahí es donde nacen las primeras organizaciones, en algunos casos al margen de la ley, ¿sí? Unas organizaciones criminales que pues una persona al no encontrar, o un grupo de personas al no encontrar cómo vivir, yo no estoy justificando la criminalidad, pero sí es un principal motivante o estimulante para que se cree este tipo de organizaciones. Y a raíz de esto se crean otras agrupaciones dentro de las ciudades, no solamente ahora de forma rural, organizaciones al margen de la ley, sino también dentro de los cascos urbanos, lo que llamaban en una época pandillas o estos grupos criminales que se dedicaban a robar, a hacer un montón de delitos, pero eso se debe a las políticas que en principio, cuando ya nosotros éramos republiqueta, imponía los gobiernos en ese entonces, ¿sí? Y estas políticas lo que hacían era marginar más a las poblaciones rurales o a las poblaciones en algunos territorios, sin dejarlos sin presupuestos, y la corrupción es uno de los principales problemas para que no lleguen esos presupuestos a estos territorios y se sigan manteniendo en la misma miseria y sigan, es como una cadena, es como un círculo vicioso en donde sigue pasando lo mismo, ¿sí? Entonces, a raíz de esto, uno entendiendo cuál es
la realidad del conflicto y que la realidad tiene que ver mucho con las condiciones materiales y que si a una persona no se le dotan de las condiciones materiales esenciales, pues obviamente va a tener menos oportunidades para poder competir con una persona que sí tenga esas condiciones. Entonces va a ser más difícil para que acceda a oportunidades importantes para poder dar un salto generacional en el, digamos, un salto de estratificación, no sé cómo llamarlo, ¿sí? Un salto en el estatus social, y eso pues genera en que cada vez la brecha entre las grandes élites y las personas con menos capacidad sea mayor, a raíz de una simple falta de regulación en la tierra y de una falta de reforma agraria. Entonces, cuando alguien habla sobre reforma agraria y dicen que es expropiación, me parece que es muchísima falta de conocimiento la que tiene esa persona, o simplemente lo hace de una forma intencional para poder engañar a la gente y que sigan conservando los privilegios los mismos de siempre. Entonces, siempre fíjense en los programas de gobierno que tiene cada uno de sus candidatos. Siempre dentro del programa de gobierno, una de las cosas fundamentales que debe haber es una reforma agraria. En primer lugar, eso que le hablen de que es que van a acabar con la corrupción, de que es que van a acabar con la delincuencia, de que no. Dígame cómo la va a acabar. La única forma de acabar con todos esos problemas es que hayan oportunidades para todo mundo, de que haya un país más equitativo y asimismo no van a haber este círculo o esta cantidad de problemas que hoy en día tenemos, ¿vale? No era más, solamente quería decirles eso. Por favor, abran bien los ojos y entiendan en qué consisten los programas de gobierno. Independiente que sea izquierda, derecha, lo que sea, pero léanlo. O sea, no hablen argumentados a punta de memes, pues porque los memes nunca te van a decir la verdad. Léanlo, lean los programas de gobierno y entiendan de qué se trata. Lean el programa de gobierno del presidente, a ver de qué se trata, qué es lo que quiere, cómo pretende hacer las cosas, y miren las cosas desde un punto de vista objetivo y lógico. Bueno, hasta luego. Chao.